predicando en la posmodernidad, predicando en la posmodernidad. Y se van a dividir en 4 lunes. Hoy comenzamos, hoy es una introducción. Entonces les invito a que hoy lo tengan así en mente como una introducción al tema, y los próximos 3 lunes vamos a entrar entonces al corazón de lo que creo que es cómo debe ser la predicación en la posmodernidad. Hoy el tema será cómo predicar en la posmodernidad. El próximo lunes vamos a hablar de una predicación bíblica. El siguiente lunes, una predicación cristocéntrica, y el cuarto lunes y último, una predicación relevante, una predicación bíblica, cristocéntrica y relevante, que creo yo, después de todo un análisis que voy a hacer el día de hoy, creo yo que así es la predicación que Dios nos ha encomendado hacer en nuestro contexto en la postmodernidad. Específicamente necesitamos predicar una predicación, un mensaje bíblico con una cosmovisión bíblica, una predicación cristocéntrica, una teología sana centrada en Cristo Jesús, y por último una predicación relevante que diga algo en nuestro contexto. Sin más, mis queridos hermanos, déjenme hacer una pequeñísima oración y comenzar con la conferencia del día de hoy. Gracias, Señor, por el privilegio inmerecido de estar aquí. Te pido que pongas palabras en mi boca y que todas las personas que estén escuchando esta conferencia sean bendecidos, pero sobre todo desafiados, Señor, para ser más fieles a ti y a la misión que tú nos has encomendado. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Queridos hermanos, el tema de hoy es cómo predicar en la postmodernidad. Y miren, no quiero yo aburrirlos con un análisis súper detallado, histórico, que es parte de lo que yo estoy haciendo en mi proyecto de doctorado, analizando nuestro contexto actual de México específicamente, pero del cristianismo en todo el mundo, pero específicamente los bautistas en México, y lo que es la posmodernidad. Y bueno, yo he hecho todo un análisis de la modernidad y la posmodernidad y la transición en nuestra cultura y los elementos y características de nuestra sociedad. No quiero aburrirlos yo, más bien voy a ir directamente a este punto que se llama diagnóstico de la predicación actual. Como parte de mi tesis, de mi proyecto, una de las cosas que estoy comenzando a hacer es escuchar predicaciones de predicadores de todo tipo, predicadores sobre todo bautistas, pero no solo bautistas, predicadores cristianos de diferentes denominaciones en nuestro país, predicadores de iglesias grandes, predicadores de iglesias pequeñas, predicadores jóvenes, predicadores de ya avanzados en años, y un análisis de la predicación en nuestro contexto. Es mi propósito escuchar más de 1500 sermones en los próximos 2 años, que es mi doctorado, y analizar cómo se está predicando el día de hoy. Y todavía no he hecho un análisis profundo, apenas estoy comenzando a hacerlo, pero tengo una especie de hipótesis o diagnóstico, le vamos a llamar así, diagnóstico de la predicación actual. Y lo que voy a hacer ahora es una especie de crítica constructiva de cómo se predica el día de hoy. Y les pido a todos que tengamos una mente abierta. Estoy hablando entre pastores y voy a decir algunas cosas, y ahora sí que al que le quede el saco que se lo ponga, y al que no le quede el saco pues que no se lo ponga. Pero es algo que tenemos que hacer, mis queridos hermanos, porque de pronto hay gente que cuando hacemos este tipo de cosas dice: no, es que no hay que criticar, porque no dejamos que el Espíritu haga su obra en cada quien le responderá a Dios, no somos quienes para criticar. Bueno, el apóstol Pablo en muchas de sus cartas hace este tipo de críticas, y algunas de ellas bastante duras, contra los falsos maestros, contra los que predican por vanagloria, contra los que no predican a Cristo. Y el apóstol Pablo no se tienta el corazón, y el apóstol Pablo no tiene pelos en la lengua y dice las cosas como son. Y creo yo que si queremos ser fieles a la palabra de Dios, si queremos ser fieles a la misión que Dios nos ha encomendado, necesitamos hacer crítica y autocrítica de pronto de nosotros mismos. Entonces les pido a todos que entendamos eso, y que entendamos que es necesario analizar cómo estamos haciendo nosotros mismos, cómo estamos cumpliendo con nuestro ministerio, y cómo se está haciendo la predicación en nuestro contexto cristiano, o a veces cristianoide. Y bueno, hacer un análisis y preguntarnos si estamos siendo fieles al llamado de Dios. Vamos entonces a una crítica un diagnóstico, vamos a llamarlo así, diagnóstico de la predicación actual. Y quisiera comenzar leyendo este famoso texto en 2 de Timoteo 4, del 1 al 5.
te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Fíjense cómo dice el apóstol Pablo. Él juzgará, Dios es el juez, y va a juzgar a los vivos y a sus muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, ya que Dios va a juzgar, ya que Dios nos ha dado una misión y Él va a juzgar a este mundo, predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, y ya llegó ese tiempo donde a muchas personas no sufren la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Necesitamos, mis queridos hermanos, preguntarnos si estamos haciendo esto que el apóstol Pablo nos dice, si de verdad estamos predicando la sana doctrina, o si no será que estamos dándole a la gente lo que su comezón de oír quiere. Le estamos dando a la gente predicaciones conforme a nuestra propia concupiscencia, como dice aquí el apóstol Pablo. Si estamos apartando el oído de la gente de la verdad y nos estamos conformando con fábulas, como dice el apóstol Pablo, que es una palabra muy interesante. Entonces déjenme hacer este diagnóstico de la predicación actual. Número 1, contenido humanista. Ahora que pues durante la pandemia estuvimos todos ustedes y yo, me imagino muchos de nosotros, predicando a través de pues las redes sociales, a través del internet. No sé si a ustedes les pasó, pero yo escuchaba los cultos de mi iglesia y bueno, a veces se quedaba, después del culto acababa y se quedaba la transmisión y empezaban el propio Facebook o YouTube o la plataforma que sea, empezaba a reproducir solito, automáticamente, otras cosas. Y muy a menudo eran otras iglesias. Y a mí me gustaba eso, porque me gustaba ver qué están haciendo otras iglesias, cómo está actuando Dios en otras partes, pues del hermoso cuerpo de Cristo. Y fui bendecido por muchas predicaciones que escuché de gente que nunca en mi vida había conocido, que no sé ni de dónde son, a lo mejor son de Colombia, de Chile, Argentina, otros países. Y fue de bendición algunas de esas cosas, pero algunas también fueron, pues, no tan de bendición, más bien de preocupación. Porque de pronto estaba yo, pues dejé correr algún culto de una iglesia que yo ni conozco y de pronto se para algún predicador o predicadora y honestamente empezaban a predicar cosas que eran cualquier cosa menos palabra de Dios, eran cualquier cosa menos mensaje bíblico. Y para mí fue alarmante escuchar muchas de esas cosas que ya se sabe, ya sabemos todos, que hay falsas doctrinas, que hay falsos maestros, pero de pronto tenerlos en tu propia casa, escuchándolos de viva voz y ver gente que está haciendo eso hoy mismo, resultaba preocupante. Y una de las cosas que hay es contenido humanista. Se predica ser humano, es triste, pero muchas veces las predicaciones más bien parecen conferencias de autoayuda, muchas predicaciones, más bien parecen conferencias de superación personal. Conferencias de autoayuda, coacheos, tipo las TED Talks. No sé si ustedes han escuchado las TED Talks. Las TED Talks son pláticas de superación personal. Y no digo que estén necesariamente todas mal. Hay algunas TED Talks que a mí me gustan. A veces yo cuando estoy lavando los trastes, mi esposa me pone a lavar los trastes. A veces escucho música, a veces escucho predicaciones, pero a veces escucho estas famosas TED Talks que a veces te enseñan cosas padres sobre cómo tener buenas finanzas, sobre cómo tomar buenas decisiones, cómo ser un buen líder. A veces te enseñan cosas hasta científicas o históricas y sube un experto, un empresario y está padrísimo y tú escuchas y aprendes algo sobre liderazgo, sobre cómo un empresario logró empezó vendiendo pollos en la esquina y después hizo todo un emporio de vender pollos y está buenísimo. Pero mis queridos hermanos, eso no es lo que Dios nos llamó a predicar. Y me parece a mí alarmante, me parece a mí terrible que de pronto nuestra predicación no sea Cristo, nuestra predicación no sea palabra de Dios, nuestra predicación sea humanismo. ¿Cómo tener mejores finanzas? Es triste, para mí es alarmante que de pronto las predicaciones se centren en consejos prácticos para vivir y que no está mal los consejos prácticos para vivir, pero que no se fundamenten en Cristo. Y lo que yo quiero proponer el día de hoy, mis queridos hermanos, es que volvamos al fundamento de la predicación, que es Cristo Jesús. Estamos aquí para predicar a Cristo. Y de pronto las predicaciones están poniendo
están poniendo muros, están poniendo pilares, están poniendo las paredes de la casa que no tienen cimientos. Están levantando paredes sin poner cimiento, y el cimiento es Cristo Jesús. Y de pronto nuestras predicaciones tienen más que ver con cómo tener buenas finanzas, cómo ser un buen padre, cómo tomar buenas decisiones. Y todo eso está bien, no digo que esté mal, claro que el Evangelio nos lleva a tomar buenas finanzas, no lo sé. A veces me pregunto, ¿qué dice el Evangelio sobre las buenas finanzas? ¿Sabes qué dice? Que vendas todo lo que tienes, se lo des a los pobres y entregues todo a Cristo Jesús. Que si tienes 2 capas, le des una al que no tiene. De pronto, pero bueno, sí, el Evangelio nos lleva a tener una vida más sana financieramente, familiarmente, etc. Pero primero, mis queridos hermanos, está el Evangelio. Primero predicamos a Cristo y después lo aplicamos a nuestra vida, pero primero es Cristo. Mira cómo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, 18 al 25. Voy a leer solo algunos versículos. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Mis queridos hermanos, el Evangelio de Cristo Jesús, la cruz de Cristo, es locura para el mundo. Es locura para el mundo. Y de pronto, en nuestras iglesias, en vez de estar predicando esa cruz de Cristo y ese Evangelio de Cristo Jesús, estamos predicando mensajes que no son locura para el mundo. De pronto va un ateo, uno que no cree en Cristo, es más, uno que está en contra de Cristo, y se sienta en el púlpito, todo le parece muy bien, porque no estamos predicando a Cristo, que le es locura al mundo, estamos predicando bonitos mensajes sobre cómo tomar buenas decisiones, cómo tener buenas finanzas. Déjenme les cuento una historia. Me pidieron que atendiera a un joven que era cristiano, tocaba en la alabanza, servía, dirigía grupos de estudio bíblico, pero de pronto ya no quería ir a la iglesia. Seguía yendo a la iglesia, pero ya no quería participar en la alabanza, ya no quería dirigir grupos de estudio bíblico. ¿Saben por qué? Porque se unió a un grupo de judíos mesiánicos y él dejó de creer en Cristo Jesús como Señor y Dios, el Verbo encarnado, Dios entre nosotros. Creía en Cristo como el Mesías, como un profeta. Y entonces ya no estaba involucrado en la iglesia, pero seguía yendo. Y no era de mi iglesia, su pastor de jóvenes me pidió que lo haga con él. Y entonces hablé con él y nunca lo convencí. Él estaba convencidísimo, ya ahora sí que le lavaron el coco, de que Jesús no es Dios. Jesús es el Mesías, un profeta, pero no es Dios, no es el Verbo encarnado. Y bueno, tuvimos una plática padre, la verdad, me cayó muy bien el chavo, platicamos muy a gusto. Y en algún punto yo le pregunté, oye, si tú ya no crees en Cristo Jesús, ¿por qué sigues yendo a la iglesia? ¿Por qué sigues escuchando? Porque me comentaba, yo sigo escuchando los sermones. Y yo le pregunto, ¿por qué sigues escuchando eso? ¿Y saben qué me dijo? Me dijo, porque encuentro consejos prácticos para la vida. Encuentro consejos prácticos para ser un buen estudiante, para ser un buen hijo, y eso me gusta mucho. Y me dio mucha tristeza, porque yo me pregunto, porque yo quiero, hermanos, que nunca me pase eso. Yo quisiera que nunca me pase eso. Que cada vez que yo predique, si hay alguien ahí que no cree en Cristo, una de dos, o que se convierta a Cristo, o que se incomode. Porque yo quiero predicar, como dijo el apóstol Pablo, la locura del Evangelio, la locura de la cruz, que para el mundo es locura, para nosotros es poder de Dios, pero para el mundo es locura. Pero de pronto no estamos predicando esa locura, mis hermanos. Y si hay gente que no cree en Cristo y no le incomoda nuestros sermones, dice, ay, qué padre, qué bonito, sí, de tomar buenas decisiones. ¿Y crees en Cristo? No creo en Cristo, pero todo lo que dijo lo acepto. Entonces, ¿qué? No estamos predicando a Cristo Jesús. No estamos predicando el Evangelio de Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, cuando predicamos la palabra, la gente que no cree en Cristo se incomoda y está bien porque es locura para el mundo. Déjenme seguir leyendo este pasaje del apóstol Pablo. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Me salto al 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoce a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Nuestra predicación, mis queridos hermanos, no tiene el contenido de las charlas del mundo. De pronto nuestra predicación, o la predicación de algunos, parece charla de cualquier otro conferencista. Es más, hay congresos que se organizan a los cuales algunos de ustedes y yo vamos y asistimos y pagamos una buena lana por ir a estos congresos, donde viene alguien que da una conferencia y a veces ni cristiano es, o a veces son cristianos, pero predican
liderazgo, consejos prácticos para ser un buen líder, para cómo hacer crecer a la iglesia, para cómo tener una sana cultura organizacional de nuestra empresa. Y yo no digo que eso esté necesariamente mal. A lo mejor sí, algunos principios podemos sacar de ahí definitivamente, pero mis queridos hermanos, primero que nada es la predicación. Y nuestra predicación cristiana es locura para el mundo. Nuestra predicación cristiana no puede ser igual que las conferencias de superación personal y liderazgo y coacheo o las TED Talks del mundo. Nuestra predicación es locura para el mundo y tenemos que entender eso y tenemos que decir cierto, ser valientes para predicar la locura de la cruz de Cristo, que para el mundo es locura, pero para nosotros es poder de Dios. 22, versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y tengan en mente esto, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mis queridos hermanos, no hemos sido llamados a predicar humanismo, no hemos sido llamados a predicar buenos consejos para tener buenas finanzas o para ser buenos padres. Sí, claro que sí. El Evangelio de Cristo se aplica a las finanzas y a la paternidad y a la maternidad. Definitivamente sí, transforma todas nuestras relaciones sociales, por supuesto que sí. Pero hemos sido llamados a predicar una cosa, Cristo Jesús, a Cristo y este crucificado. Y ese es mi primer desafío, predica a Cristo, predica a Cristo. Segundo desafío, o segundo diagnóstico, formas seculares. Además del contenido humanista, de pronto nuestra predicación está hecha al estilo del mundo, formas seculares. Ya dije, ¿verdad? Que de pronto nuestra predicación parece más conferencia de superación personal, coacheo, TED Talk. Déjenme les leo lo que sigue diciendo el apóstol Pablo en 1 Corintios, ahora el capítulo 2. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Me encanta este texto, es de mis pasajes favoritos, especialmente como predicador, como siervo de Dios, que quiero ser fiel a lo que Él nos ha llamado. Y este es uno de mis lemas, mis queridos hermanos. Y me parece a mí que del diagnóstico que yo puedo decir de la predicación el día de hoy es que cada vez más está adquiriendo las formas del mundo. Un poco lo que a veces dice mi padre cuando habla de los líderes de alabanza. Le copian al mundo. De pronto todos los líderes de alabanza hablan así, como Luis Miguel, y dicen las mismas cosas que Luis Miguel. ¿Cómo dice? Y cantan igualito que Luis Miguel. Y ahora, no estoy diciendo que sea pecado tener ese estilo, pero es claro que hay una imitación del mundo. Y de pronto nuestros cultos parecen más concierto de Coldplay o de Hillsong. Bueno, Hillsong sí es cristiano, ¿verdad? Pero nuestros cultos parecen más bien concierto secular, mismas luces, mismos patrones, misma idea, misma ideología de cómo captar la atención de la gente. Y tenemos que entender, mis queridos hermanos, que nuestros cultos no son conciertos mundanos. Nuestros cultos no son conferencias de superación personal. Nuestros cultos son el pueblo de Dios reunido para adorar a Dios y para recibir su palabra. Y eso lo hace cualitativamente diferente, radicalmente diferente a las reuniones que hay en el mundo. Y de pronto es triste que nuestras reuniones cristianas de pronto no se distinguen de un concierto mundano, no se distinguen de una conferencia del mundo. Y necesitamos, mis hermanos, ser distinguidos, distinguirnos del mundo. Somos diferentes. El Evangelio de Cristo es locura. Y aquí lo que dice el apóstol Pablo: me propuse no utilizar elocuencia ni sabidurías humanas. Y ahora, esto no significa que hay que predicar de manera torpe, o hay que predicar de manera desordenada. No, claro que hay que ser elocuente. Claro que hay que predicar con argumentos y usando
pues la lógica y usando, por supuesto, que las palabras y estructura del discurso y habilidades de comunicación oral, pero ante todo, mis queridos hermanos, lo que predicamos es a Cristo y eso no lo podemos perder. El apóstol Pablo dice, yo no vine a predicar con elocuencia y con sabiduría humana, lo único que me propuse es predicar en debilidad y en temor, porque una sola cosa predico, Cristo y a este crucificado. El otro día fui a una iglesia, mi esposa y yo fuimos a una iglesia, y la alabanza muy bonita, y luego cuando llegó la hora del sermón, subió un invitado, un predicador invitado, escritor de libros, un excelente orador, mis queridos hermanos, de esos predicadores que no se traban. No sé ustedes, pero ustedes y yo, muy a menudo, yo me trabo. Estoy hablando, bla, 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 y parezco Porky, ¿no? Eso es todo, amigos. Y de pronto hablo muy rápido, o de pronto me confundo, de pronto no sé dónde estoy. Y de pronto a mí me sorprende la gente, esos predicadores, que no se traban una sola vez. Que pueden hablar todo su sermón de principio a fin, no se traban una sola vez, todo de corrido. Y hasta no sé si han tomado cursos o simplemente tienen un don natural para modular la voz. Y de pronto hablan y muy agudo y de pronto dicen una gran verdad. Y saben hacer pausas, estas pausas dramáticas. Y aquello que es importante lo dicen muy lento y lo enfatizan. Porque saben hablar y se nota que tienen una capacidad de oratoria extremadamente buena. Y es bueno escuchar, y este predicador que escuchamos mi esposo y yo en esta iglesia, un tipo de esos que, una oratoria exquisita, buenísimo. Y además el contenido de su conferencia era cautivador. Contaba historias y te hacía reír, y estábamos a carcajadas y de pronto llorando con otra historia. Y buenísima, honestamente, la conferencia buenísima. Pero a mí algo me quedó un sinsabor en la boca, mis queridos hermanos, porque toda su conferencia dijo por ahí un texto bíblico, honestamente, como de pasada, pero toda su conferencia fue acerca de por qué los adolescentes no deben pasar tanto tiempo frente a la pantalla del celular y de los teléfonos inteligentes. Y yo estoy de acuerdo con lo que él dice. Todo lo que dijo me pareció excelente, lo tomo yo y lo recibo y lo creo cierto, y me pareció extraordinaria su forma de predicar o de dar la conferencia y el contenido buenísimo, lo creo todo, pero no se predicó a Cristo, mis queridos hermanos. Y el culto, tenemos que entender eso, el contexto del culto, del pueblo de Dios reuniéndose para adorar a Dios. Cristo es el centro y la predicación no es para dar buenos consejos sobre pasar menos tiempo frente al televisor o tener una dieta más saludable. El punto de la predicación es proclamar el nombre de Cristo. Eso es lo que predicamos, a Cristo y a este crucificado. Y no me malentiendan otra vez, claro que el Evangelio se aplica a nuestra vida, claro que el Evangelio se aplica a nuestras finanzas, relaciones, uso del tiempo, definitivamente. Pero lo que predicamos es a Cristo Jesús. Y el culto, la iglesia cristiana, el cuerpo de Cristo viene para eso, para dar gloria a Dios y proclamar el nombre de Cristo. Por eso, mis queridos hermanos, este es mi segundo desafío. Sea auténtico. Sea auténticamente cristiano. En vez de copiarle al mundo, en vez de tomar las formas del mundo, yo prefiero escuchar 1000 veces un sermón de un hermano que no tiene buena oratoria quizá, que dice fuiste y dijiste, pero que predica a Cristo, que predica la palabra de Dios, que un sermón de uno de esos que tiene toda la oratoria del mundo y que no se traba y que cuenta historias que cautivan, pero que no predica a Cristo. Y que predica quizá buenos consejos y lo que tú quieras, pero nuestra predicación, nuestro llamado, mis queridos hermanos, no somos conferencistas. Si algún pastor además es conferencista y lo invitan a dar pláticas aquí y allá, ok, pero nuestro llamado como siervos de Dios, como pastores del rebaño de Dios, es alimentar a las ovejas, es predicar a Cristo, lo repito, porque ese es el punto, predicar a Cristo, sea auténtico, sea auténticamente cristiano, no trates de copiar al mundo, sé fiel al llamado de Dios. Tercer diagnóstico, tengo 7, ahí la llevamos. Tercer diagnóstico, una oratoria sensacionalista.
En nuestro mundo, esto es lo que yo veo en el mundo, en la predicación, lo que puedo hacer una crítica constructiva de pronto, como dice el hermano Marcos Vidal me encanta, es uno de mis cantantes cristianos favoritos, y tiene una canción que se llama El Verbo se hizo carne, y esa canción me encanta que dice, y también es lo que hace el hermano Marcos Vidal, una crítica, sobre todo en el aspecto de la alabanza y la música cristiana, y él dice, nos impactan más las luces y el carisma personal que lo puro y verdadero. Tenemos, pronto hay comunidades y de pronto es lo que anhelamos. Lo que anhelamos es tener luces en el escenario y tener micrófonos de primera calidad y tener todo súper bien organizado y nos impacta, ¿no?, el carisma personal, nos impacta la oratoria sensacionalista de estos predicadores que gritan y no estoy en contra de la elocuencia. Buenísima, qué bueno, si tú puedes tomar cursos de comunicación y de oratoria y de cómo modular la voz, está buenísimo. Pero mis queridos hermanos, nuestro llamado primordial es a predicar a Cristo. Mira cómo dice Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Noten esto, harán grandes señales y prodigios. Y de pronto es lo que buscamos. De pronto es lo que buscamos, hacer grandes señales y prodigios. De pronto buscamos tener la mejor escenografía, las mejores luces, las mejores pantallas. Hay de pronto, es claro que algunos predicadores lo que buscan es tener un asesor de imagen que les diga usar skinny jeans y chamarras de mezclilla y parecer muy muy cool, muy a la moda. Y no estoy en contra de eso, está buenísimo. Si ayuda a que se predique el evangelio, está buenísimo. Pero eso es secundario. Definitivamente secundario o terciario, si tú quieres, porque hemos sido llamados, mis queridos hermanos, a predicar a Cristo y hemos sido llamados a dar la gloria a Dios y a confiar en el poder de Dios. De pronto confiamos en nuestro poder, confiamos en nuestra oratoria, confiamos en nuestra capacidad para escoger las mejores frases, para escoger las mejores ilustraciones, para tener una gran elocuencia y una gran modulación de voz, para tener una gran presentación de PowerPoint. Mi querido hermano, cuando ponemos nuestra confianza en esas otras cosas, ¿sabes qué dice eso? Estamos desconfiando del poder del Evangelio. Estamos desconfiando del poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios, el Evangelio, tienen poder suficiente para transformar vidas. Y es el Evangelio, es el Espíritu Santo el que transforma, no nosotros. Es el Espíritu Santo, por eso dice el apóstol Pablo en el texto que ahora leímos. No viene con sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y del poder de Dios. Y repito, si tenemos acceso a luces, pantallas, asesor de imagen, está bien, no estoy diciendo que esté mal, qué bueno. Pero no, ese no es nuestro anhelo, esa no es nuestra meta, ese no es nuestro llamado. Nuestro llamado es predicar la palabra, confiar en el poder de Dios. Número 4, enfoque en la personalidad. De pronto la predicación se centra en el predicador. Mis queridos hermanos, yo quiero hacer un desafío a todos los hermanos de la Alianza Ministerial de la Convención Nacional Bautista de México, que nuestro llamado sea, que nuestra misión sea desaparecer del escenario y que la gente mire la palabra de Dios, que la gente mire a Dios. No somos nosotros el centro de atención. No sé ustedes, pero a mí me decepciona tanto de pronto, y no quiero ser crítico de nadie en específico, pero honestamente sí me decepciona ver esta clase de ministerios que se llaman como una persona. Ministerios Juan Pérez. Ministerios Lauro Rodríguez. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? ¿Quién es el centro de ese ministerio? ¿Eres tú? Y la cara photoshopeada, ¿no? Dientes emblanquecidos, cutis con filtro. Así, una cara así que yo jamás podría hacer porque no soy nada fotogénico. Estoy poniéndome cachetón y calvo cada vez más. Entonces yo nunca podría hacer ministerio, Celí Gutiérrez, ni puedo ni quiero. Y un día dijo mi padre, a mí me impresionó. Y lo dijo con una vehemencia hasta las lágrimas, hermanos. Si alguna vez me ven subirme en mi ladrillo y nombrar Ministerios Gilberto Gutiérrez y tener uno de esos pósters de cartón con mi cara, con mi rostro,
convirtiéndome yo en el centro de un ministerio, convirtiéndome en el centro de atención, el foco de atención, dice mi padre con una vehemencia extraordinaria, por favor vayan y escúpanme en la cara, porque ese no es nuestro llamado es llevar a las ovejas a Cristo, no a nosotros. ¿Qué es eso de ministerios, Eli Gutiérrez? ¿De qué me estás hablando? Cristo Jesús es el Señor de la obra, tú eres un peón, somos peones, mis queridos hermanos. Llevamos ovejas a Cristo Jesús. Somos donadies. Somos héroes sin capa. Eso es lo que ustedes son, mis queridos hermanos. Me encanta una canción que compuso mi papá recientemente, una canción hermosa para los hermanos de la iglesia y para ustedes, los obreros de Cristo Jesús. La canción se llama Héroe. Y el coro dice, eres un héroe sin capa, un campeón sin corona, desconocido en la tierra, pero famoso en el cielo. De pronto hay quienes son famosos en la tierra, desconocidos en el cielo. Hacen grandes prodigios y grandes señales. Y algún día Dios les dirá, dice Jesús, algún día les voy a decir, no te conozco, ¿quién eres? Hiciste grandes cosas para ti. Acumulaste grande nombre, grandes riquezas, gran fama para ti mismo. Mis queridos hermanos, ¿para quién trabajamos? ¿Para qué predicamos? ¿Para que la gente vea qué buenos somos? ¿Qué inteligentes somos? ¿Qué santos somos? ¿Qué preparados estamos? ¿Cuántos títulos tenemos? ¿Qué bien nos vestimos? ¿Qué blancos tenemos los dientes? ¿Qué bonito tenemos el cutis? ¿Qué cool? ¿Qué a la moda estamos? Mira cómo dice Filipenses 1:15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Dice el apóstol Pablo, algunos predican por envidia y contienda, y es lo que veo yo acá en nuestro diagnóstico. Algunos predican definitivamente para verse bien, para ganar seguidores, para tener más suscriptores en su canal de YouTube, para tener pósters más grandes con su cara, para vender más libros, para que los inviten más. Hay pastores que predican en su iglesia una vez al mes, todos los demás están predicando en un montón de conferencias y viajando, haciéndose ricos. Y ahora, no digo que esté mal, por favor no me malentiendan, no estoy tratando de yo de que ser un amargado que todo critica. Está buenísimo si tenemos la oportunidad de ir y predicar el evangelio a un montón de lugares y si nos invitan. Está buenísimo que tengas muchos seguidores en tu canal de YouTube. Es más, ojalá tengas más seguidores en tu canal de YouTube y ojalá más gente te vea y ojalá aprendas más elocuencia y más oratoria y ojalá si te hace bien tener un asesor de imagen y verte mejor en la cámara. Está buenísimo, todo eso está padre, no estoy diciendo que esté mal, está súper. El problema es cuando ese es nuestro objetivo, cuando eso es todo lo que buscamos. Por eso, mi querido hermano, da la gloria a Dios, da la gloria a Dios, no a ti mismo, da la gloria a Dios. Número 5, y déjenme hacer un pequeño paréntesis. Por si a alguien le parece que todo esto es demasiado amargado, ¿qué me pasa? Lo que necesitamos es ser mejores en nuestra predicación y tener mejores presentas y todo eso. Y sí, mi cuarto punto en estos 4 lunes, así es. Una predicación relevante. Definitivamente necesitamos una predicación más relevante. Definitivamente necesitamos mejorar. Y todo lo que podemos hacer para mejorar, para predicar el evangelio, hay que hacerlo. Pero nuestro objetivo principal es ser fieles a Dios y por eso empiezo con esto, mis queridos hermanos. Y este es mi quinto diagnóstico. Analfabetismo bíblico. Me impresiona, mis queridos hermanos, que de pronto los predicadores no conocen la Biblia, no conocen la palabra de Dios, no conocen lo que la narrativa global de la Biblia de principio a fin. El otro día fui a una iglesia, el día de mamás. Aquí en Estados Unidos se celebra no se celebra el 10 de mayo, sino el domingo, y el sermón fue un sermón sobre las mamás, no sobre Cristo. Se mencionó en textos bíblicos, pero no fue un texto en el que se proclamara el evangelio, no fue un texto donde se proclamara a Cristo, fue un texto donde se proclamó cómo son las mamás. Y bonito, no les voy a decir que estuvo feo, estuvo bonito. Pero mis queridos hermanos, ¿qué estamos predicando? ¿A Cristo o a las mamás? ¿Estamos predicando a Cristo u otras cosas? Estamos predicando la palabra de Dios y el tema de la palabra de Dios es Cristo Jesús. Mira cómo le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Está en 1 Timoteo 4:13. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura. Un predicador, un pastor, tiene que estudiar profundamente, tiene que conocer la Biblia de principio a fin. Y no me estoy refiriendo, y de esto se va a tratar el tema de la próxima semana, pero no me estoy refiriendo a saber datos bíblicos.
De pronto, no sé ustedes, pero a mí los concursos de maratón bíblico me parecen de pronto, pues, bonitos, pero inútiles. ¿De qué te sirve saber cuál es el versículo más largo de la Biblia? ¿O cuál es el versículo más corto? ¿Eso es conocimiento bíblico? Esos son datos, información, honestamente medio inútil. Lo que necesitamos es conocer la historia de la Biblia, la historia de la redención de Dios, el evangelio de principio a fin, la promesa del reino de Dios, la revelación de Dios a través de los hechos del pueblo de Dios, a través de una historia de milenios. Eso es lo que necesitamos entender. A Dios revelado en las Escrituras y estudiarlas profundamente. Yo entiendo que hay pastores que no tienen educación teológica formal, lo entiendo definitivamente, y Dios llama a cualquiera, y Dios puede llamar a alguien que no haya terminado la primaria, definitivamente sí, pero nadie se puede quedar ahí. Todo siervo de Dios, llamado por Dios, tiene que estudiar profundamente las Biblias, no es opcional. Por eso este es mi quinto desafío: estudia profundamente las Escrituras. El apóstol Pablo, ¿se acuerdan cuando le dice en una de sus cartas: tráeme los libros que dejé? El apóstol Pablo, el que escribió la mitad del Nuevo Testamento. O sea, este es un sujeto que escribió parte de la Biblia. Y él necesita sus libros. Le dice: tráemelos por favor porque los necesito para estudiar. Si Pablo necesita estudiar, ¿quién te crees tú? ¿Quién me creo yo para no estudiar, mis queridos hermanos? Punto número 6, diagnóstico número 6. Ignorancia doctrinal. Ignorancia doctrinal. De pronto, desde el púlpito se predica cada herejía, mis queridos hermanos. Mira cómo dice el hermano Juan en primera de Juan 4:1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mis queridos hermanos, desde el púlpito se predica la doctrina. Para algunas personas doctrina son algo así como muy elevado, ¿no? No es así. Doctrina es literalmente enseñanza. Y eso es lo que venimos a hacer al púlpito. De pronto hay gente que mide un buen sermón por los gritos. Estuve el otro día en una iglesia donde se paró a predicar un supuesto profeta. Y dice este profeta con gritos. Y dice: porque cuando yo predico, el Espíritu Santo se hace sentir. Y después explica: y se hace sentir hasta que se rompen las bocinas. O sea, según él, el Espíritu Santo se nota cuando se rompen las bocinas. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, romper bocinas. ¿De qué me estás hablando? O sea, no es santidad, no es transformación de vidas, es rompimiento de bocinas. ¿Cómo se mide un sermón? ¿Cómo se sabe que un sermón es bueno o malo? Hay malos sermones, hay que tratarlo, mis queridos hermanos. Hay sermones malos y hay sermones buenos. ¿Sabes cuáles son buenos sermones? Los sermones que enseñan la palabra de Dios. No los que hay mucho grito, no los que hay poco grito, no los que hacen reír o los que no hacen reír. Los buenos sermones son los que enseñan la palabra de Dios. Claro que de pronto las ilustraciones son buenas. Claro que de pronto cautivar al público con algo lúdico o con algo que haga llorar, por supuesto que es bueno, definitivamente sí. Y de eso va a tratar mi cuarto punto, no me malentiendan. Pero la base de todo, el cimiento de todo, y eso es lo que estamos haciendo aquí en esta primera conferencia, poniendo los cimientos, es la palabra de Dios, la enseñanza. Hemos sido llamados, miren hermanos, la gran comisión es hacer discípulos, esa es la gran comisión. ¿Y qué es hacer discípulos? Dice Jesús: enseñándoles todas las cosas que yo los he mandado. Hacer discípulos y ser discípulos tiene que ver con saber lo que Dios ha enseñado. Y es la enseñanza, eso es doctrina. Doctrina significa literalmente enseñanza. Y discípulo literalmente significa aprendiz, aquel que aprende la enseñanza de Cristo Jesús. Así es que esto está en la base de lo que Dios nos ha llamado a hacer: enseñar la palabra de Dios. Este es mi sexto desafío: defiende la verdad. Desde el púlpito, la predicación es para defender la verdad. Hoy día veo mucho, mis queridos hermanos, ignorancia doctrinal, o podríamos decirlo de otra manera, cobardía. No, es que no hay que ofender a nadie. Cada quien tiene su verdad. No, es que no hay que decirle a la gente lo que está mal. Mejor hay que animarlos a que eres un campeón y todo. Descubre el campeón que hay en ti. Y eso es lo que hay que hacer en la predicación. Y claro que sí, Dios nos llama a motivar a la gente, pero también nos llama a defender la verdad. Y nos llama a predicar el evangelio. Y a veces el evangelio confronta. Y a veces el evangelio no te dice hay un campeón, sino te dice eres pecador y necesitas un salvador. Mis queridos hermanos, defendamos la verdad.
Y por último, número 7, en nuestro séptimo diagnóstico de la predicación en el mundo actual, superficialidad teológica. De pronto nuestra predicación es superficial. Nuestra predicación no es profunda, eso es lo que significa superficial, no enseña todo lo que la Biblia dice. Mira cómo dice 2 Timoteo 4 del 3 al 5, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hemos sido llamados, mis queridos hermanos, a predicar el evangelio completo, no la superficie nada más, sino el evangelio completo. Por eso este es mi séptimo y último desafío. Sé profundo. Sé profundo en la predicación de las Escrituras. Hay gente a la que no le gusta esto de la teología. No, es que a mí no me gusta la teología. Hay quienes dicen, la teología divide. La teología divide. La teología es algo solamente para los filósofos, no para los cristianos. Los cristianos se trata de vivir, de experimentar. Honestamente, mis queridos hermanos, eso es un poco, no sé cómo decirlo con respeto, pero para empezar, ignorancia, porque todos somos teólogos. Todos los cristianos somos teólogos. Teología literalmente significa conocimiento de Dios. Teos significa Dios. Logos es una palabra muy rica en significado y que tiene que ver con conocer, con hablar de Dios. Logos literalmente significa palabra. En el principio era el logos, ¿se acuerdan? En el principio era la palabra. Tiene que ver con hablar de lo que hablamos de Dios. Si tú hablas sobre Dios, si tú predicas a Dios, eres un teólogo. Enseñas acerca de Dios. La teología está en el centro de nuestra predicación, porque estamos predicando a Dios, y para predicar a Dios tenemos que conocer a Dios, y para conocer a Dios tenemos que hacer teología. Para adorar a Dios tenemos que hacer teología. Para proclamar a Dios tenemos que hacer teología, porque ¿a quién proclamamos si no conocemos a Dios? ¿A quién adoramos si no conocemos a Dios? Y teología es conocer a Dios. Y mientras más profundamente conocemos a Dios, más lo conocemos y mejor lo predicamos. El día de hoy hay predicación superficial. Por todos lados se predica la superficie. No se responden las preguntas más urgentes de nuestro momento. No se responden las preguntas más profundas de la existencia humana. Se predica la superficie. Por eso mi desafío es: sé profundo. Mis queridos hermanos, seamos profundos. Déjenme terminar con este desafío. 2 desafíos quiero hacer el día de hoy y quiero poner 2 ejemplos para hacer estos desafíos. Número 1, mi primer desafío es seamos termostatos. Este es mi ejemplo. ¿Saben lo que es la diferencia entre un termómetro y un termostato? Un termómetro es uno que mide la temperatura. Es uno que como lo que acabamos de hacer un diagnóstico de la predicación, y eso es un termómetro, mide si está caliente, si está frío. Es un poco lo que acabamos de hacer con la predicación. ¿Es humanista, no es humanista? ¿Está centrada en la personalidad o no? Pero los cristianos no hemos sido llamados solo a ser termómetros. Hemos sido llamados a ser termostatos. El termostato no solo te dice si está frío o caliente. El termostato regula, hace algo para que llegue a la temperatura correcta. Y eso es lo que vamos a hacer en estas 4 conferencias. Tratar de ser termostatos. ¿Cómo podemos predicar en este contexto, en la posmodernidad? ¿Cómo podemos predicar para ser agentes de cambio, para hacer influencia, para de verdad ser fieles al llamado que Dios nos dio? Y ese es mi primer desafío: seamos termostatos. Y mi segundo desafío es el siguiente: nutramos al rebaño de Cristo. Ese es nuestro llamado como pastores: alimentar al rebaño de Cristo Jesús. Miren, mis queridos hermanos, mi maestro de predicación, Joel Gregory, un gran predicador aquí en Estados Unidos, una leyenda de la predicación, tiene una frase que dice: no le des dulces a la gente, no le des candy. La gente quiere candy. Piénsenlo de esta manera, mis queridos hermanos. Nos gustan los postres, a todos nos gusta el dulce. Claro que nos gusta un chocolate, claro que nos gusta un pie de queso, unas fresas con crema, unos duraznos en almíbar, un pie, un helado. Nos encanta el postre, ¿a quién no le gusta? Pero no se puede vivir de postre. Es más, de hecho, sería mejor vivir sin postres. Necesitamos alimentación para estar sanos, para estar fuertes.
Mucha gente no le gusta el brócoli, a lo mejor a ustedes les gusta el brócoli, no sé si creerles, pero bueno, suponiendo que así te gusta el brócoli, las verduras, mucha gente no le gustan o no son sabores así que se me antoja, es lo que quiero. Tú, cuando vas al cine, tú te comes unas palomitas y un chocolate y un refresco, no pides tu bote de brócoli y de espárragos, ¿verdad? Y de pronto, mis queridos hermanos, los predicadores, y con esto termino, y este es mi desafío final, de pronto los predicadores tenemos la tentación de darle dulce a la gente, lo que quieren oír. Como decía hace rato, ¿verdad? Los judíos quieren señales, los griegos quieren milagros, al revés. No le vamos a dar a la gente lo que se le antoja, mis queridos hermanos. Y a veces como predicadores tenemos esa tentación, como con los niños. Cuando llega un niño, tú quieres que te quiera. Y tenemos la tentación de darle dulces, de darle galletas, de darle todo lo que no le nutre. No, mis queridos hermanos, necesitamos darle nutrientes. Necesitamos darle brócoli, necesitamos darle verduras. Definitivamente es lo que necesita. Y como predicadores, a veces tenemos la tentación de darle a la gente candy, de darle a la gente dulce, de darle a la gente postre, lo que no nutre. Pero si vamos a ser fieles a Dios, necesitamos nutrir al rebaño de Cristo, dar lo que necesita. ¿Y qué es lo que necesita el rebaño de Cristo? A Cristo, su palabra. Y este es mi desafío final, mis queridos hermanos. Las próximas 3 reuniones hablaremos de cómo hacer esto, cómo hacerlo. Hoy hablamos de un diagnóstico y de un desafío. Y las próximas 3 reuniones hablaré yo acerca de cómo nutrir al rebaño de Cristo, cómo ser fieles a nuestro llamado como predicadores para alimentar al cuerpo de nuestro Señor Jesús. Gracias, hermanos. Gracias, Señor, por esta conferencia. Bendice a cada uno de mis hermanos en su ministerio. Permítenos ser fieles a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.